Ya. Entonces, la clase pasada vimos el tema de la sedimentación en la fosa y eh, habíamos quedado entonces que habían dos anomalías topográficas. Una es es el Juan Fernández, la dorsal de Juan Fernández, que en Chile Central, ahí está, el Juan Fernández es como una cordillera discontinua de montes submarinos. O sea, aquí en realidad nace en la isla de Pascua. Y ahí está el punto caliente, donde están los pulsos magmáticos. La placa de Nazca pasa por arriba y estas se forman los volcanes. Ya. Una vez que pasan por el punto caliente quedan inactivos y tenemos esta dorsal continua de las islas. Hay una isla que se llama Selkirk, otra que se llama Robinson Crusoe y después que hay un gap volcánico, pero continúa el Juan Fernández y de hecho Juan Fernández sí, empezó a subductar hace varios, varias decenas de millones de años debajo de Sudamérica. Y a lo que compete con la sedimentación, estos dos montes que están acá, que es el monte O'Higgins y el Guyot O'Higgins y el monte O'Higgins, lo que producen es que debido a su alta topografía, se comporta como un muro que bloquea la migración de sedimentos del sur a norte, porque hacia el norte la topografía es más profunda. Entonces, los sedimentos, una vez que llegan a la fosa, ya sea por los ríos o por glaciaciones, se empiezan a mover por gravedad a un gradiente lento hacia el norte, pero son bloqueados, al parecer, por el Juan Fernández. Entonces, de esa forma, la topografía del Juan Fernández produce una especie de muro, ya bloquea la migración bueno, y además que justo al norte de Juan Fernández entramos al norte chico, donde ya el clima es más árido y bastante más árido y la sedimentación es más baja. Entonces lo que ocurre es que el Juan Fernández produce un salto en la sedimentación, es decir, al sur de Juan Fernández hay más sedimento y al norte hay mucho menos sedimento. ¿Ya? Eso es digamos, una anomalía topográfica importante. Y la otra es la dorsal de Chile, que está acá, en el punto triple. Y esa dorsal, si bien no es una dorsal tipo hotspot, sino que un centro de expansión, pero también está levantada y alzada. Y lo que hace es que también aquí está, ahí va la dorsal de Chile, zona de fractura, o sea, falla transformante, centro de expansión, falla transformante, punto triple. Entonces esta zona es bien alta porque es volcánicamente activa, tiene baja densidad y como se ve claramente en la topografía, y la batimetría, está el basamento oceánico sin sedimentación. Entonces, se puede ver a simple vista con sus fallas que son paralelas estas son las fallas extensionales que son paralelas al centro de expansión cuando se formó. Esto ya es placa antártica y como se hace más profundo hacia el norte del punto triple, los sedimentos tienden a irse hacia el norte y hacia el sur. ¿Ya? Entonces, de hecho, ahí está lo mismo. Está la dorsal de Chile, falla transformante, dorsal de Chile, falla transformante y el punto triple. Entonces, los sedimentos se van para el sur por la fosa, perdón, para el norte y para el sur. ¿Ya? Ahora, bueno, la dorsal de Chile es una particularidad importante de la subducción chilena. Es un centro de expansión que subducta, ya a veces subducta con un largo
eje del centro de expansión o a veces más angosto como este. Por ejemplo, en el futuro este eje va a ser mucho más angosto que este de acá. Entonces el efecto al subductar va a ser distinto, ¿ya? Entonces vamos a ver los efectos del Arsal de Chile en la colisión con Sudamérica. Esa es la clase de hoy día. Entonces, habíamos visto que eh, también alcanzamos a ver que la Orsal de Chile empezó a subductar o a colisionar con Sudamérica hace 18 millones de años. ¿Ya? Ahí está la reconstrucción cinemática de la colisión. Hace 18 millones de años todavía no colisionaba. Aquí va la dorsal de Chile. ¿Ya? Ahí está el eje de la dorsal, la faena formante, eje dorsal, faena formante. Y en el pasado se cree, según las reconstrucciones, se cree que era mucho más ancho la colisión, ya, mucho más larga. Entonces, eh, hace 18 millones de años todavía no colisionaba, y la primera colisión recién ocurre aquí a los 14 millones de años, en Magallanes, ya. Aquí existía antes un prisma de acreción bastante ancho, pero al colisionar con la dorsal de Chile, este se destruye este prisma de acreción, se erosiona en realidad. Y bueno, ustedes saben que la migración es más o menos este-oeste, con un azimut de 78 grados, un poquito inclinado, así. Y esto, si dejan Sudamérica fijo, por ejemplo, y mueven la placa para allá, esta dorsal empieza a subir. La colisión empieza a subir, a subir, a subir, hasta ahí se va al norte. Entonces, hace 14 millones de años empezó la primera colisión, acá. Hace 10 millones de años se fue para el norte, bastante rápido, y estuvo acá, ¿ya? Y hace 6 millones de años, aquí ya en Golfo de Penas, hace 3 millones de años aquí, y después acá, este es el presente, el actual punto triple, que es en la península de Taitao, ¿ya? Entonces, si ustedes eh, proyectan, o sea, dibujáramos por debajo de Sudamérica esta dorsal, este eje, veríamos lo mismo que está acá, pero bajo Sudamérica, ¿cierto? Veríamos una dorsal así, asá, asá, asá. Bueno, se puede hacer el ejercicio, ya, cosa de tomar esta dorsal, ¿cierto? Si este es el este es el presente, sabemos que en el presente está la taitá o fracture subductando, sería como este pedacito, entonces deberíamos desplazar todo esta geometría y ponerla aquí en el presente y estaría todo bajo Sudamérica. Y lo que veríamos veríamos que un pedazo de, por ejemplo, en Esmeralda Fracturzón estaría todo aquí bajo, más o menos bajo donde está la cordillera, más o menos, ¿ya? Estaría bajo la cordillera, bajo el arco magmático, este pedazo. Y lo demás estaría, esto 18 estaría más acá por Argentina, en la Patagonia Argentina, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Entonces la pregunta ahora es, ¿qué pasa cuando subducta una dorsal? Bueno, por un lado pasan varias cosas. Ya vimos que lo que producía es que la sedimentación baja, ya se produce una anomalía en la sedimentación, pero lo otro que también pasa es que se erosiona un prisma de acreción o el continente por el roce entre la dorsal y el continente, eso produce un desgaste, pero también debiese afectar el volcanismo, ¿ya? Y si subducta un centro de expansión, no es lo mismo que subducte una placa normal, ¿cierto? Porque una placa normal ya está formada, ya está enfriada, digamos, del centro de expansión. Se forman en un centro de expansión todas las placas oceánicas,
pero después se van enfriando, se van engrosando y con el tiempo van adquiriendo una corteza y un manto más maduro, más rígido y eventualmente esos componentes de corteza y de manto se pueden enriquecer con agua, ¿cierto? Porque se pueden fracturar y el agua puede entrar en la corteza y en el manto. Y lo normal es que cuando la corteza está madura, ya subducta, se deshidrata, ¿cierto? Como lo vimos en las clases pasadas, se deshidrata a cierta profundidad y produce magmatismo, ya como casi todos los normales. Por ejemplo, voy a mostrar la imagen clásica de que la vimos en las clases pasadas, pero la tienen que tener siempre presente porque siempre, eso es muy clásico de los Andes chilenos. No, esto no es la, esta. Esta es la clásica figura de la subducción, ¿cierto? Tenemos una placa normal eh, o promedio que está subductando. Entonces se produce un bending antes de subductar, se producen las fallas corticales y fallas en el manto por flexión, o algunas fallas ya venían del centro de expansión y simplemente se reactivan con el bending. Y la hidratación ocurre en el outer rise en algunos casos, o en algunos casos ocurre dos veces, ocurre en el outer rise, pero también ocurre en el centro de expansión, si el centro de expansión es lento, que no es el caso de Nazca, pero podría ocurrir en los dos momentos. Pero en el caso de Nazca ocurre más que nada en la fosa, ¿ya? Aquí el manto está seco, lejos de la fosa, pero al acercarse a la fosa se flecta y se hidrata. Entonces, esto es una corteza normal, una placa normal, que subducta y cuando alcanza una profundidad de ciento y tantos kilómetros, se deshidrata, ¿ya? Se deshidrata, el agua se va, y cuando el agua se deshidrata, o sea, cuando el agua se va de la corteza del manto oceánico, interactúa con con la astenósfera de la placa superior, ya que está más caliente, y el agua, ¿qué hace? El agua hace que se necesite menos temperatura para producir magma, ¿ya? Baja el punto de fusión parcial. Entonces, se requiere menos energía térmica para producir magmatismo, entonces facilita el magmatismo, ¿ya? Y aquí es donde se forman los magmas que ascienden hacia la placa superior y ese magmatismo puede eruptar en los volcanes o puede formar cámaras magmáticas o sistemas hidrotermales, ¿ya? Pero lo normal es esperar un magmatismo. Ahora, cuando no ocurre esto, cuando la placa no subducta nunca alcanza los 120 kilómetros, ya el manto oceánico no alcanza estos 120 kilómetros, sino que subducta de forma más horizontal, por ejemplo, como en el Flat Slab, en el centro de Chile, y ahí el magmatismo no ocurre porque no interactúa con la cuña estenosférica, no hay cuña estenosférica porque está de la placa continental, ya, ojo que hay dos astenósferas, la continental y la oceánica que está mucho más acá, ya. Entonces aquí, cuando interactúa con la cuña estenosférica continental, bueno, esa es la única cuña, ¿ya? Esa es la cuña, ya que es simplemente astenósfera abierta, acá por debajo de la placa de Nazca. Cuando interactúa con esta que está más caliente, produce magmatismo. Pero si está subducta con un plano, un ángulo de subducción plano, o sea, bajo, o sea, es decir, en vez de subductar empinado, sino que subducta horizontal, como el flat slab, ahí no se produce interacción con la cuña estenosférica y el agua que tenía la placa se queda
por debajo y no se produce el magma y por eso ustedes saben que desde Copiapó hasta, o en realidad aproximadamente Copiapó, 28 grados sur, 27 grados, 28,5 grados sur, hasta más o menos la región de Valparaíso, ahí por los Andes, por San Felipe, eh, no hay volcanismo activo, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque ahí está la región del flat slab, ¿ya? Porque la placa nos subducta de esta forma horizontal, o sea, empinada, y como nos subducta de forma empinada, no alcanza la profundidad de los 120 kilómetros o 100 kilómetros y no se deshidrata y no produce los magmas, porque tampoco hay cuña estenosférica. Y por eso no hay volcanes activos. Hay volcanes inactivos que se formaron antes, ¿ya? Antes de más o menos 11 millones de años, habría que ver la reconstrucción cinemática, y antes esos volcanes que se formaron o eruptaron, ¿cierto? Obvio que todos esos volcanes, incluyendo el Ojo del Salado, esos volcanes ya eh, eruptaron cuando la placa era normal, la subducción era normal. Entonces el flat slab no es que sea, obviamente no es un proceso, también puede migrar norte-sur, ¿cierto? Es un proceso dinámico. Ya, pero actualmente hay un flat slab, los últimos 11 millones de años, 15 millones de años, más o menos, y desde entonces no hay volcanismo cuaternario, ya se le ponen los geólogos, no hay volcanismo cuaternario activo en el flat slab, ¿ya? Entonces, lo que importa para producir magmatismo es tener esta condición, una placa normal, eh, con un grado de hidratación normal o un poco más, quizá, bueno, mientras más agua mejor, y que alcance esta profundidad, se deshidrata y se producen los magmas. Ahora, ¿qué pasa en la dorsal de Chile? En la dorsal de Chile no hay un flat slab, pero hay un centro de expansión, ¿ya? Entonces vamos al tema de la dorsal de Chile. Tenemos la dorsal de Chile que subductó, bueno, ahí está la historia de de la colisión, subductó hace, bueno, empezó hace 14 millones de años, pero ya hay un segmento aquí que corresponde más o menos a este, que ya está por el arco. Entonces, ¿qué tenemos por el arco? Tenemos un centro de expansión por debajo del arco magmático. Entonces, ahí no tenemos una corteza normal. Puede que alcance, no sabemos, puede que alcance los 120 kilómetros, ¿ya? Pero no tenemos una corteza normal, sino que tenemos un centro de expansión. Y el centro de expansión también se puede decir que es un portal hacia la astenósfera, porque la astenósfera llega hasta el centro de expansión, ¿cierto? Y se observa material que asciende por el eje el eje del centro de expansión, que es material astenosférico, que ese al final se cristaliza y forma la litósfera. Entonces de ahí viene el tema, el concepto de astenospheric windows, que es que esto es una ventana a la astenósfera, ¿ya? Astenósfera oceánica, si quieren verlo. Y justo en el arco tenemos una ventana astenosférica debajo del arco. ¿Y qué produce eso en términos de magmatismo? Bueno, aquí tenemos el esquema. Esto es, bueno, una cosa más. Sabemos que más o menos la dorsal del centro de expansión de este segmento está más o menos aquí, que es más o menos entre los 47 y 49 grados sur, ya al sur del punto triple, en el arco. Y ahí les cuento que actualmente tampoco hay volcanismo activo, ya. También hay un volcanic gap, una laguna, laguna volcánica, y
Y la pregunta es ¿por qué? ¿Ya? No, necesariamente no hay un flat slab, como en el caso del norte de Chile, pero lo que sí hay es una dorsal, un centro de expansión subductando. Entonces, la pregunta es ¿por qué produce el gas volcánico? De aquí está más o menos la respuesta. La respuesta es que si nos ponemos en el punto triple actual, tendríamos algo como aquí, como lo de arriba. A los 46 grados sur, tendríamos la placa antártica, la placa de Nazca ya subductada, y aquí estaría el punto triple, visto desde perfil, ¿cierto? Eso sería la placa sudamericana, la placa superior, la placa subductada de Nazca y la placa oceánica de Antártica. El punto triple está en la fosa, ¿ya? Entonces, ahí tenemos placa de Nazca ya con su cierta edad, obviamente aquí la edad es cero, y va envejeciéndose a medida que nos alejamos del centro de expansión, y, y probablemente aquí tenga, qué sé yo, unos 6 millones de años, 7 millones de años, pero ya una corteza, ya una litósfera eh, infantil, pero ya no es ya no está, ya se formó ya, ¿cierto? Ya tiene su edad, 6 millones de años, 5 millones de años. Entonces esta placa ya tiene su grado de hidratación, puede que sea poco, pero produce magmatismo y de hecho hay volcanes activos esto es volcanismo de arco, ¿ya? Entonces aquí tenemos volcanismo de arco normal, como en casi todas las soluciones en que la placa alcanza los 120 kilómetros de interactuar con una ventana, con una cuña astenosférica. Ya, aquí también tenemos magmatismo, pero magmatismo de centro de expansión que se llama MORE. MORE significa Mid-Ocean Ridge Basalt, o sea, basáltico oceánico. Y acá tenemos volcanismo de arco, ya que los magmas se contaminan con la corteza continental y ascienden, producen andesitas, lava andesítico y tenemos el volcanismo normal de los Andes. Pero ¿qué pasa más al sur? Ya, si nos vamos un poco más al sur del punto triple, ya no tenemos una placa de Nazca subductando, sino que tenemos una dorsal subductando. Ya ahí estaría el eje de la dorsal de Chile, centro de expansión. Aquí estaría la placa antártica y aquí estaría la placa de Nazca. Entonces, aquí cuando la dorsal alcanza los ciento y tantos kilómetros de profundidad, bueno, hay un magnetismo aquí de la ventana astenosférica, pero es local, ¿ya? Pero para producir un volcanismo de mayor magnitud tipo de arco, en los cuales los magmas asciendan hasta la superficie, atravesando toda la corteza continental, no se produce. Ya, bueno, sabemos que hay una laguna volcánica. Entonces, ¿cuál es la explicación? La explicación es que como subducto de un centro de expansión, la litósfera ahí es demasiado joven, ¿ya? Que no tiene demasiada agua para fundirse. Es decir, además que la placa es tan delgada ahí, porque es tan joven, no hay nada que fundirse, ¿ya? No tiene material para fundirse, por lo tanto el magma es suprimido, ¿cierto? Entonces el magma, o sea, hay magma de la basáltico, de la dorsal misma, pero a escala local, pero aquí no se funde esto, porque ya está fundido, ¿ya? Entonces como que el sistema magmático se queda por debajo nomás y, y no haciendo los magmas hacia arriba, ¿ya? Produciendo el arcovolcanismo. En realidad más que nada es porque la litósfera no tiene agua, ya está todo aquí, ya eh, no alcanzó una edad larga de vida la placa, porque es demasiado joven aquí, entonces no se puede fundir y no se produce el arcovolcanismo. Y un poquito más al sur, a los 47 grados sur, por ejemplo, aquí, por ejemplo, este millones de años se refiere a la placa de Antártica,
Estos son cero, hay cero, que serían 3 6. Y acá pasa lo mismo, o sea, esto en vez de estar aquí se corre más para acá, porque está más al sur, y tenemos una ventana astenosférica. Pero si nos vamos más al sur, a los 50 grados sur, por ejemplo, aquí la placa de Nazca está muy lejos, muy abajo, ¿ya? Y la placa de, aquí está la dorsal de Chile, bien profunda, ¿ya? Ni se nota ya. Y la placa de Antártica ya está a su cierta edad, ya tiene su cierta edad, su cierta madurez. Y esta placa antártica se puede fundir y producir fusión parcial y producir magmatismo. Entonces aquí ya recién pasados los 49 grados sur, tenemos volcanismo de nuevo, entonces debido a la subducción de la placa antártica. Entonces podemos decir que si aquí está el punto triple, aquí estaría el gas volcánico activo, actual, y de aquí a los 49 grados hacia el sur tendríamos volcanismo activo. Ese es el efecto de la dorsal. ¿Se entiende alguna pregunta? Todo claro, profe, muchas gracias. Entonces es bien particular esto de la dorsal de Chile, ¿eh? Ya son muy pocos los lugares del mundo que ocurran cosas como esta, que subducta una placa, una dorsal oceánica bajo el continente, ¿ya? Eh, y con esta geometría. Creo que el otro caso es la placa del centro de expansión de Juan de Fuca. No soy muy familiar con Juan de Fuca. A ver, Juan de Fuca, Spring Center. Ahí, pero es súper oblicuo, ¿eh? No, no es tan... Aquí está placa Pacífico, me imagino. Sí, Pacific Plate. Juan de Fuca Plate. Ahí está dorsal, Spring Center. Y subducta, pero es súper oblicuo, ¿eh? Ahí en Cascadia, en Norteamérica. Canadá, Alaska, Washington. Ya, subducta sí, súper oblicuo. Ya. Bueno, es otro caso, pero son pocos, ¿ah? Es un caso muy especial, este un caso de libro, la dorsal de Chile. Ya, es un tema de la parte del volcanismo. Eh, pero hay más cosas que produce la dorsal de Chile, ¿ya? Otra cosa que produce la dorsal de Chile, que ya lo mencionamos, es la erosión, ¿ya? Por ser una topografía elevada y produce una colisión con Sudamérica y esa colisión produce, los sedimentos ya dijimos que sean para el sur y para el norte. Entonces, como no hay sedimentos que lubrican el contacto, es una colisión entre dos rocas fuertes y eso produce roce y produce erosión, ¿ya? O sea, agastamiento o remoción de las rocas, ¿ya? Eh, Profe, ¿Sí? tenía una duda con esa zona austral. Cuando Chaitenia colisiona es antes de que esté actuando ahí la placa Nazca, ¿cierto? O sea, sucede un poco más al norte del punto triple, pero es cuando era la placa Farallón. La, la placa Farellón existió, se rompió más o menos hace los 23 millones de años. Entonces, pues, nunca me acuerdo si es 23 o 27. A ver. eh, bueno, 23 y 27 tampoco es tanta diferencia, pero dejen.
Eso ya son preguntas de investigación. ¿Ya? Farallón, plate breakup. Bueno, la placa Farellón incluía no solamente Sudamérica, sino que también Norteamérica. Era una placa gigante, ¿ya? Y claro, y eh, produjo el nacimiento de la placa Nazca y de Cocos, ¿ya? Cuando ocurrió el rompimiento. Bueno, digamos que entre 23 y 27, aquí nos sale ya. 23 y 27 millones de años. Entonces, cuando ya colisiona, ahí nace, si en realidad es un tema por sí mismo, el rompimiento de la placa de, de Farellones, pero ahí nace placa antártica y nace placa Nazca, ¿ya? Y, por ejemplo, todo esto que está acá, si hace 18 millones de años atrás, esto era Antártica y esto era Nazca. Entonces, todo esto lo que subducta acá es Nazca, es lo que subducta Nazca. ¿Ya? Entonces tomamos estos 18 millones de años atrás y podemos proyectarlo hasta los 27 millones de años atrás y todavía era Nazca, ¿ya? Pero este centro de expansión estaba demasiado lejos, ¿ya? El centro de expansión entre Nazca y Antártica estaba demasiado lejos, hace 27, aquí está hace 18, pero si lo podemos hacer 27 ya estaba más lejos por acá y todavía no colisionaba con Sudamérica. Pues ya existía Nazca, Nazca empieza a nacer como a los 27 millones de años. Esa es la pregunta, ¿no? Sí, y si, por ejemplo, el bloque de Chaitenia pertenecía entonces a Nazca ya, no a Farallón, o No, es bueno, más antiguo aún. Ese es un tema que hay que averiguarlo, pero Chaitenia es una terraza, ¿ya? Y, y es como una microplaca continental que flota en la placa oceánica, que, sabe que es como una isla, ¿cierto? Una isla dentro de una placa, un pedazo de placa continental dentro de una placa oceánica de Nazca. Y, eh, y se acreciona al continente, claro. Y y se creció en el continente ingresando se acreciona, es decir, forma parte del continente. Y probablemente eso ocurrió antes de Farallon Plate, pero no estoy seguro, es un tema de investigación. Pero la cosa es que ese pedazo se integra al continente, se acreciona, entonces es como un amalgamiento, ¿cierto? Se acreciona el continente y se forma un nuevo continente completo con un pedazo de esa terraza, ¿cierto? Es una terraza, tiene una terraza que se acreciona a un terrain, ¿ya? Se acreciona al continente sudamericano. Y yo creo que eso ocurrió antes del breakup de Farallon, pero no estoy, tengo que averiguarlo. Ya, profe, gracias. Una Gracias, pregunta, gracias. sí, una pregunta interesante que no sé si está tan clara la respuesta, ¿ya? Habría que verlo. Yo creo que antes, ¿ah? Porque Chaitenia, por las rocas que tiene, debe ser antes del tiempo jurásico, algo por ahí. Entonces, aquí estamos hablando del breakup ocurrió hace 27 millones de años, ¿cierto? Entonces, los tiempos no nos indican que debe ser antes el proceso de acreción. Ya, yo creo que antes. ¿Ya?
Y después Ya, ocurre profe. Claro, esta colisión, esta colisión, esta colisión del dorsal de Chile. ¿Otra pregunta? yo quedé clarito. O sea, Ya. Bueno, lo otro es la erosión, ¿ya? La erosión que produce la dorsal de la- el centro de expansión de la dorsal de Chile. En realidad, vamos a ver ahora en general los procesos de erosión tectónica, ¿ya? Vamos a partir por lo básico. Eh, Erosión y acreción, ¿ya? Bueno, aquí tenemos un esquema típico del margen chileno, en que tenemos esto es una imagen de Chile a los 36 grados sur, Constitución, y tenemos aquí el continente sudamericano, la plataforma continental sumergida, el talud continental, el frente de formación, la fosa enterrada por sedimento, lo que llamamos relleno sedimentario, esto que está acá, la corteza oceánica, y por debajo de la corteza oceánica está el manto oceánico. Ahora, en el talud pueden haber quiebres, distintas pendientes, está el talud inferior, talud medio, talud superior, por la ubicación y por las pendientes. Y dentro del talud también pueden haber cuencas chicas, que se llaman cuencas de talud. En la plataforma, que es donde la, la topografía es más plana, ¿ya? O esa plataforma, es porque de alguna forma esta roca que está por debajo es más rígida y puede formarse una cuenca, en algunos casos, ¿ya? Una cuenca sedimentaria bastante gruesa puede ser, que es la cuenca de Antearco, marina, ¿ya? Y estas cuencas son, comparadas con las cuencas terrestres, son bastante grandes, son 80 kilómetros de largo y espesores desde 2 kilómetros hasta 4 kilómetros. Esa es una cosa. Pero concentrémonos aquí en la fosa. La fosa entre el sur y el centro de Chile. Esto es un margen acrecionario, ¿ya? ¿Dónde ocurre acreción en Chile? En las partes donde hay sedimento, en la fosa, que sería entre Valparaíso y el sur, ya de ahí para el sur. Hay una anomalía, obviamente, en el punto horrible, un caso especial, pero podemos decir que es acrecionario, eh, puede ser reciente o puede ser de largo periodo, ¿ya? De largo tiempo. Entonces, tenemos una fosa rellena de sedimento y los sedimentos pueden acrecionarse o pueden irse por debajo, ¿ya? Eso dice por debajo se llamaría subducción de sedimento y lo que se dan por arriba se podría llamar acreción de sedimento. Acreción se refiere a que esos sedimentos se acrecionan al continente, a la placa continental y forman un prisma de sedimentos compactados que por la compresión uno puede ver fallas inversas, ¿ya? Y esas fallas inversas pueden llegar hasta el agua y se produce movimiento de fluidos en esta dirección, en donde adquiere una temperatura más alta por debajo y asciende produciendo vents. Vents son emanaciones de agua más caliente y aquí se produce un ecosistema para la vida submarina, ¿ya? Eh, bueno, generalmente la corteza oceánica, como vimos, puede estar fracturada por fallas normales y tener bastante rugosidad, pero si hay sedimento, esos sedimentos cubren la rugosidad y el contacto se suaviza, ¿ya? Obviamente estos sedimentos se van compactando con profundidad, se van deshidratando, pero al menos no es tan rugoso y caótico el contacto, sino que es más lubricado.
¿Ya? Bueno, esto es no es todo así, varía mucho el margen chileno, pero ese es un esquema típico en esta región, en el Maule o en Biobío también, ¿ya? Ahora, visto al revés, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, es como en Japón, por ejemplo, esto sería un margen acrecionario. Tenemos lo mismo, pero a mayor escala. Aquí estamos en el continente ya. Bueno, esto es un arco de isla, por eso se ve. Esto es un margen continental, esto es un arco de isla. Tenemos la corteza oceánica subductando, ya. Y tenemos aquí lo mismo. Tenemos la fosa, los sedimentos, y los sedimentos se pueden ir por debajo, un porcentaje, y otro porcentaje se puede acrecionar formando el prisma de acreción. Ahora, y se forman estas fallas inversas. Ahora, estas fallas inversas, como dice acá, son emanaciones de fluidos y que producen comunidades quimiosintéticas, ¿ya? Es como, es como la fotosíntesis, pero en vez de producirse por la luz, se produce por la química, ¿ya? Y aquí, como decimos, vents son fluidos, ¿cierto? Emanaciones, ¿ya? Pueden ser gases, pero también fluidos. Y como viajan como esto se comprime, esto es un prisma de acreción rico en sedimentos, se comprime, se expulsan fluidos más calientes y eso facilita y no solamente fluidos, sino que fluidos con nutrientes que facilitan la biología de la fosa o del prisma de acreción. También, como son sedimentos, por la compresión pueden formarse volcanes de barro, son los mud volcanoes. Esos volcanes de barro son lo mismo que los volcanes magmáticos, pero en vez de expulsar magma, expulsan barro. ¿Ya? Entonces es como un volcán de barro que expulsa barro con más líquido. Ya, ese es como el lava una roca sedimentaria que en su cráter expulsa vents, o sea, fluidos con barro más caliente. ¿Ya? Eso ocurre típicamente en los márgenes acrecionarios. Y bueno, obviamente están las fallas inversas, ¿ya? Las beeping thrust, que son de bajo ángulo debido a la compresión en el prisma de acreción. Y bueno, generalmente, eh, debido a la gran cantidad de sedimento, se produce un fenómeno debajo del fondo del mar en que cerca de la superficie del agua, o sea, perdón, cerca de la superficie del fondo del mar, eh, se pueden formar gases de hidrato, ya, metano o petróleo también a veces, que esos gases que están por debajo de cierta distancia si este es el fondo del mar, a cierta distancia se alcanzan las temperaturas y presiones necesarias y también la química necesaria para producir gases de hidrato, ¿ya? Eso ocurre en un margen acrecionario, debido a la componente de los sedimentos, el material orgánico, eso por un lado, los ingredientes, pero también por la presión y temperatura, a cierta profundidad, 2 kilómetros o 1 kilómetro por debajo del fondo del mar, se alcanzan las condiciones para producir los gases de hidrato. Ya entonces es normal en los márgenes acrecionarios encontrar reservas de gases. Y bueno, esto es más hacia el arco, tenemos la cuenca de Antearco, que está por arriba de de una roca más dura, más rígida, que puede ser roca ígnea o puede ser roca metamórfica, y esa roca se le conoce, bueno, este es un concepto, el backstop es un concepto de, del béisbol que tiene que ver con frenar el avance. Es cuando el beisbolista agarra la pelota con el guante y tiene que ver con esto, que el avance del prisma de acreción
es frenado por esta rocadura, porque esto comprime, ¿cierto? La solución comprime el prisma de acreción, esto se frena aquí y produce esta falla inversa, por eso se comprime, ¿ya? Y el backstop es porque esto es roca dura y esto es roca más débil, ¿cierto? El prisma de acreción es roca más débil. El backstop, o sea, el backstop en realidad es la superficie, esta, ¿ya? Esto sería la corteza de o la roca de la placa superior que frena el avance del prisma y lo comprime. Entonces el prisma en vez de se va creciendo para allá, va creciendo más adentro. Y cierto material de sedimentos puede meterse por debajo y eso es lo que se llama es bueno, underplating sediment, que significa como sedimentos que se acrecionan basalmente. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos acreción frontal por el frente y acá tendríamos acreción basal por la base. ¿Ya? Entonces, en resumen, la acreción es un proceso que adhiere material a la placa superior. Aquí obviamente hay compresión, fallamiento inverso y la fosa, esta o el frente de formación, migra hacia el mar adentro porque se va acrecionando material, ¿ya? En un margen acrecionario. Pero en realidad hay más detalle. Tenemos aquí en la fosa tendríamos algo así. Tendríamos, esto en Chile, tendríamos un relleno sedimentario de turbidita, por ejemplo. Tendríamos el frente de formación. ¿Por qué se habla de frente de formación? Porque no tiene sentido hablar de fosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque la fosa es un hoyo, digamos, que se ve, que es el contacto entre las dos placas, que se ve, digamos, en planta, pero aquí está enterrada por sedimento. Entonces la fosa está acá abajo, ya está acá abajo la fosa en realidad. ¿Y, y dónde nace la placa superior y la placa inferior? Bueno, la definición que se ocupa es la siguiente. Nace en el frente de formación, ¿y qué es lo que es el frente de formación? Es donde empieza la falla inversa a aparecer, ¿ya? Las fallas inversas forman parte del prisma de acreción, que ya es parte del continente, de la placa superior, la parte frontal, pero donde nacen las fallas inversas, entonces hay que distinguirlas con sísmica para ser más preciso. Y esa, eh, esa falla inversa, el comienzo, pues se llama frente, el comienzo sería el lugar donde está la fosa por arriba. La fosa estaría acá abajo, está enterrada, y de aquí para allá sería el frente de formación. ¿Ya? Entonces tenemos el deformation front, y de ahí nace la placa superior con el prisma de acreción, el backstop, que es... Backstop también se puede decir que es un contacto, ¿ya? Un contacto entre el prisma de acreción y el basamento continental. El basamento continental puede ser roca ígnea, metamórfica, ¿ya? Es un contacto. Y en el talud tenemos las cuencas. Cuencas de slope basin son cuencas de talud. Sería el talud inferior, talud superior. Pero de los sedimentos que están en la fosa, un cierto porcentaje se acreciona al prisma de acreción y otro se puede ir por debajo. Y esos son los underthrust sediment, ¿ya? Y el, eh, ¿dónde está el techo de estos sedimentos? ¿Cómo se distinguen? Bueno, se distinguen con el décolmont. ¿Qué es lo que es el décolmont? Es un reflector que sería el techo de los sedimentos subductados. ¿Ya? Es un reflector, es una interfase, ¿ya? Que está por arriba de los sedimentos subductados. Y esa interfase es generalmente eh, marca una diferencia entre la capa que está aquí y la capa que está acá.
¿ya? Hay gente que cree que estos son sedimentos de baja velocidad o baja densidad y estos son de más velocidad, porque vienen de acá arriba. Ya, algunos geólogos creen eso, pero lo que sí es claro es que el decolmón es prominente, ya es una interfase que separa los dos dominios. Ahora, para separar los dos dominios no necesariamente tiene que ser que esto sea más de baja velocidad comparado con esto, sino que también puede ser que el decolmón es un canal, o sea, es como una especie de eh, una interfase por la cual migra mucho fluido, ¿ya? Migra mucho fluido. De hecho, el decolmón siempre nace aquí, ¿ah? Nace por aquí, nace en el debajo del frente de formación. Entonces, conecta con esta región y puede tener mucho fluido viajando lateralmente. Por eso, si tiene mucho fluido, produce un contraste de impedancia acústica muy importante y por eso es tan prominente. Ya, después vamos a ver algunos ejemplos. A ver si puedo adelantar alguno. Aquí hay uno, muy bueno. Esto es el margen acrecionario bueno, o semi-acrecionario de Ecuador. Aquí tenemos la imagen sísmica en profundidad. Tenemos el techo de la placa oceánica, de la corteza oceánica. Ahí va este reflector que tiene una amplitud más prominente. Y aquí está el mojo. No, perdón, esto es otro reflector. No, el mojo está más abajo. Pero es muy buena esta imagen porque muestra el de Colmont. Ahí está el de Colmont, que es otro reflector. Ese es este contacto. O sea, este reflector que está por arriba. Y entre medio tenemos material de otra amplitud, que es el canal de subducción. ¿Ya? Esto es el canal de subducción y el techo del canal de subducción es el de Colmont, lo que te mostré recién. Y la base del canal de subducción es el techo del basamento oceánico, o sea, la corteza oceánica. ¿Ya? Entonces, como resumen, el contacto entre las dos placas no es placa contra placa, sino que es placa, canal de subducción, placa. ¿Ya? Eso es una simplificación que ocupan los que trabajan a gran escala como los sismólogos, pero en realidad en el detalle hay una interfase, un canal entre medio, que es el canal de subducción, y lo sabemos porque está este techo, que es el de Colmont, que es este reflector, ¿ya? Entonces ahí está, el de Colmont, sedimentos subductados, y eh, el de Colmont es el techo del canal de subducción, y los sedimentos son llevados por debajo. Y si los cementos son llevados por debajo, un porcentaje, ¿ah? Un porcentaje de de los cementos de la fosa se va para arriba, otro porcentaje se va para abajo. Hay algunos que se van más para arriba, algunos márgenes que se van más para arriba, otros márgenes que se van más para abajo. Ahora, esos cementos que se van por debajo eh, pueden seguir viajando por la base, por el canal de subducción, y pueden eventualmente acrecionarse basalmente a la placa superior por abajo, eso es acreción basal, o pueden seguir viajando hacia el manto, es decir, hacia grandes profundidades. Y de hecho hay evidencia de que esos sedimentos pueden llegar hasta reciclarse en la astenosfera profunda, pero eh, sabemos que llegan por lo menos hasta la magmagénesis porque hay algunos lugares de volcanes de volcanes en el arco en que se muestra las lavas y los gases muestran evidencia de química de sedimento en las lavas. Entonces eso significa que el canal de subducción fue capaz de llegar hasta la zona de magmagénesis, es decir, donde se empieza a formar los magmas
a ciento y tantos kilómetros de profundidad bajo el arco. ¿Ya? Entonces, ese canal de subducción puede ser bien grueso y viajar mucho, ¿ya? Subductar mucho. Entonces, es un detalle más de los márgenes acrecionarios, ¿ya? Aquí también se muestra, si este es el canal de subducción, este es el talud. Aquí se ve una roca más dura, se ve otro contacto aquí, ¿ya? Este otro contacto que dice separar roca dura, roca más rígida, probablemente roca ígnea, roca volcánica, yo creo, y estos son material más, esto es ser depósito sedimentario en el talud. Ya, ahí está la fosa rellena de sedimento, falla inversa, ya. Este es un ejemplo, hay más, ¿no? Bueno, en resumen, tenemos dos tipos de agresión frontal y agresión basal. En la agresión frontal, el proceso en el cual el prisma de acreción crece hacia el mar frontalmente y los sedimentos son acrecionados en el frente o en el prisma de acreción y empieza está al revés. Ya. Este es la acreción frontal y esta es la acreción basal. Entonces esto dice ir para acá y esto para acá. Entonces la acreción frontal, aquí se ve, el talud empieza perdón, el prisma empieza a crecer porque se acrecionan los sedimentos frontalmente y empieza a crecer lateralmente, ¿ya? O sea, frontalmente. Y tiene un ángulo bajo del talud, porque se acreciona basalmente, ¿ya? En cambio, en la acreción basal, que es la de arriba, los sedimentos se acrecionan por debajo, por la base, por underplating, que le dicen, ¿ya? ¿Y qué pasa si el material se acreciona por debajo? Se levanta, ¿ya? Entonces se ven algunos talud eh, alzados, alzados. Entonces se empieza a levantar y el talud empieza a crecer. O sea, la pendiente del talud empieza a crecer. Y ahí tenemos tenemos el prisma que es levantado. Bueno, también puede levantarse por una anomalía topográfica, un simón, por ejemplo, puede levantar el talud y levantar todo el prisma hacia arriba. ¿Ya? Entonces tenemos dos tipos de acreción, la acreción frontal y la acreción basal. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por mi parte, no, profe. Profe, yo tengo una pregunta ¿Ya? sobre las dimensiones de este prisma de acreción. No sé si podrá, por ejemplo, también llegar hasta el continente, como hasta la superficie este prisma. Ya. Eh, a ver, una respuesta corta es que, a ver, tengo una imagen. Ya, claro. Yo sé que hay gente que le llama al basamento continental paleoprisma. Por ejemplo, el profesor Francisco Hervé de geología, que es especialista en metamorfismo, él le llama siempre paleoprisma, a casi todo le llama paleoprisma de la parte continental. Y lo que pasa sí es que puede ser que haya sido un prisma. La palabra prisma es una palabra morfológica, ¿ya? Y puede estar en cualquier parte, ¿cierto? Entonces no dice mucho por sí. Entonces, habría que separar entre los prismas actuales y los prismas que no son activos, ¿ya? Entonces, ¿cómo definimos un prisma actual? Un prisma actual es un prisma en que tiene alta deformación
y se pueden identificar esas fallas inversas que mostramos al principio, ¿cierto? Esas fallas, estas fallas inversas, la vía la- reciente, estos son sedimentos, estos materiales sedimentarios recientes, turbiditas que secrecionan, rico en agua, rico en fluido, y este material de acá, el prisma de acreción, es bastante más joven que lo que está acá, ¿cierto? Entonces hay una separación entre el prisma de acreción y el basamento continental, que es el backstop, de lo que hablamos del backstop. ¿No? Bueno, tenemos un prisma frontal y el backstop. Entonces, las dimensiones del prisma frontal pueden ser bastante anchas, pero siempre bajo el agua, ¿ya? Siempre bajo el agua. Pero, pero, en el pasado puede ser que este prisma, ¿cierto? Este prisma fue activo, se acrecionó y se fue formando el continente. Y eventualmente fue tanto el tiempo geológico que este se compactó, siguió creciendo. Siempre la parte más activa va a ser la parte más frontal. Entonces la parte que quedó más, digamos, hacia el continente puede que se esté levantando, ya, que después ya deja de ser sedimento. Esto deja de ser sedimento, se convierte en material metasedimentario y de ahí pasa a ser metamórfico, ¿ya? ¿Cierto? Los procesos de las rocas puede transformarse la roca sedimentaria metamórfica y ya es tanta la compactación que y el metamorfismo, que suben su comportamiento reológico y se convierte en rocadura. Y eso puede ser un paleoprisma, ¿sí? Un paleoprisma, que este proceso de prisma actual y prisma, o prisma activo y prisma paleoprisma puede ser episódico en el tiempo, ¿ya? Y en Chile, por ejemplo, se cree que hay dos backstops, un backstop activo, que es el prisma actual de alta deformación, un prisma intermedio y el prisma actual. Y esto ya está en tierra, tierra adentro. Eso está, se habla del paleoprisma paleozoico, ya que es roca metamórfica, y ese puede haber tenido un proceso de acreción tipo, o sea, una formación por acreción, ya en el pasado. Bueno, estamos hablando del Paleozoico, es bastante viejo. Y también por geofísica se ha visto que existe un contacto cerca de la costa, entre un prisma paleozoico y el prisma medio, ¿ya? Este es un prisma medio, que probablemente ha sido jurásico. Bueno, al menos es entre el Pleistoceno y el Paleozoico, entre medio, ¿ya? Y se ve esta interfase en algunas partes. O sea, en la mayoría de las partes de Chile hay una especie de contacto, porque hay gente que pensaba que el Paleozoico llegaba hasta acá, pero al parecer no. Al parecer una roca intermedia, entre medio, que separa esos dos dominios y eventualmente puede haber un proceso de acreción de formación de este prisma y después de otro prisma. Y aquí para producir este salto tiene que haber un cambio del modo de la... Tiene que haber un salto de acreción, una pausa de acreción, probablemente por una erosión, y después vuelve a formarse un prisma de acreción y así, ¿ya? Eh, bueno, en resumen, los prismas actuales, ¿ya? Estos no llegan hasta la costa, sino que pueden ser bastante anchos, ¿ah? Pueden ser de unos pocos, unos pares de kilómetros de ancho a hasta 80 kilómetros de ancho. De hecho, el prisma de creación más grande del mundo, de la Tierra, está en Irán, en
Makran está en la desembocadura del río Nilo, y ahí está el prisma de acreción más ancho de la Tierra, ¿ya? Más ancho y es bastante grande, bastante ancho, pero está bajo el agua y, y bueno, con los procesos de metamorfismo pueden eventualmente llegar al continente, ¿ya? Pero ya no hablamos de un prisma actual, sino que hablamos de un paleoprisma. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Igual tenía otra duda sobre estos volcanes de barro. ¿Eso en qué parte del prisma se formarían? Es la parte más activa, ¿sí? Donde está Ah, ya. la parte más frontal, por ejemplo, bueno, esto es el prisma actual, ya esto es un prisma bien ancho, como en Japón, por ejemplo, en el sur de Japón. No me acuerdo si en el norte o en el sur es más grueso, parece que en el norte. Eh, pues también hay en Chile, ¿ah? Son como domos, ya, como diapirismo, diapiros, en que está la falla inversa, ¿cierto? Y es expulsado el agua caliente con barro, o sea, con sedimento, y es expulsado por el barro. Entonces está en la parte más, con mayor, tiene que haber mucha compresión. Al final el gatillante el material, ¿cierto? La roca, pero es la compresión la que forma los volcanes de barro. Y también forman los pliegues, ¿cierto? Aquí ustedes ven, aparte de las fallas inversas, van a ver varios pliegues, ¿ya? Varios pliegues. Y esos pliegues, folding, ¿cierto? Producen cerros acrecionarios también, bastantes cerros acrecionarios. Por ejemplo, aquí se ve uno, este es un cerro acrecionario, ¿ya? Que un folding, es un pliegue por la compresión de los sedimentos. Aquí hay otro, esto en Concepción, ahí se ve se ven varios cerros, pero son folding, ¿cierto? Son pliegues por la compresión. Entonces estos son los lugares idóneos para, una vez que una falla conecta con el agua acá, puede formarse un volcán de barro, ¿ya? Entonces, bueno, para estudiar esto en más detalle, la falla inversa, como estas de acá, la falla inversa y la, ahí, la falla inversa, el canal de subducción, bueno, ahí se necesita sísmica, ¿ya? Así que le recomiendo tomar el curso de sísmica de prospección, no sé cómo se llama el curso ahora, ¿cómo se llama? Métodos por sísmica Mm. Sí, métodos de exploración sísmica, creo. claro. Ahí se adquieren los conocimientos para estudiar la falla inversa, el de Colmont, bueno, los volcanes de barro, el VCR. El VCR es como el reflector submarino que, que es el techo de los gases de metano, ¿ya? Y bueno, en todas las empresas petroleras o de exploración petrolera, ENAP, por ejemplo, la empresa nacional de petróleo, pero las grandes petroleras del mundo ocupan esta técnica de sísmica, ¿ya? O sea, sirve para la exploración de gases y de petróleo, pero también sirve obviamente, para estudiar la tectónica y la geología de las placas, ¿ya? Es como el método más de mejor resolución que existe en geofísica, el de la sísmica de reflexión, ¿ya? La sísmica reflexión. ¿Otra pregunta? Ya. Bueno, la próxima clase vamos a ver, ahí estaríamos a septiembre, ya. Vamos a ver erosión tectónica, que es como el proceso inverso o contrario a la acreción, ¿cierto? La acreción adiciona material, la erosión remueve material. Cómo se destruye el continente y cómo
cómo se, qué pasa con las fallas en el talud, ¿ya? ¿Qué pasa con el continente al destruirse? ¿A dónde se va el material? ¿Ya? ¿A dónde se va el material que se remueve? ¿Cierto? Ustedes conocen la erosión climática cuando, por ejemplo, las rocas son expuestas al viento y a la lluvia y las rocas se van, su volumen va decreciendo con el tiempo, ¿cierto? Forman rocas sedimentarias y la superficie se mantiene a una cierta, digamos, no puede seguir creciendo. Bueno, acá puede pasar lo mismo, puede haber destrucción del continente y ese material se va a otra parte. Ahora, erosión y acreción no son cosas estáticas, obviamente puede haber momentos de acreción y puede cambiar la acreción, un margen, ¿ya? Puede haber shift, puede haber cambio, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver el lunes. Así que dejaré la cosa hasta acá y que tengan buen fin de semana. Chao, Ok, Chao, profe, profe, gracias. gracias. Chaito. chao, Chao, profe, gracias. chao.